Saludo muy especial para todos nuevamente aquí en este caminar de la cuaresma. Caminar, si es camino. Usted sí está caminando. Ay, Chucho, yo ya me estanqué. Claro, por eso siempre pasa una cuaresma más, una Pascua más, una Semana Santa más y nuestra vida sigue siempre igual. Hay que caminar, no nos podemos estancar. Y por eso es clave durante estos 40 días que terminan, les he dicho, en una fiesta, la fiesta de la Pascua, la oportunidad de nacer a una nueva vida, de dejar esa vieja manera de ser, eso con que hemos luchado y no hemos podido, esa realidad, ese pecado que nos está acompañando y lograr vencer no solo las tentaciones, sino con este texto de hoy que nos habla de la transfiguración, lograr mirar un poco más allá, porque es que la mayoría de los problemas de nuestra vida es que se nos olvida hacia dónde vamos. Se nos olvida el proyecto, la meta, el sentido de nuestra vida y nos dedicamos a lo mediato, a lo de ya. Trabaje y trabaje y trabaje. Miren, les cuento, tuve la oportunidad de reunirme con unos amigos muy apreciados médicos, todos muy exitosos en sus áreas. Pero descubrí tristemente y ellos mismos se daban cuenta, uno me decía, hombre, es que no soy capaz de dejar de trabajar. El otro ya se podía haber pensionado y sigue trabajando. Y sigue dándole y dándole y haciendo, pero no un trabajo suave, un trabajo extenuante, extenso, que consume la mayor parte de nuestro tiempo. Y yo les decía, hombre, esta vida es muy cortica, hay que aprovecharla en otras cosas, hay que tener un proyecto y un sentido último y definitivo, porque es que al fin y al cabo, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos vamos a llevar de aquí? ¿O usted va a mandar a hacer el ataúd como un estadio de fútbol y que le echen ahí sus títulos, sus cuentas de ahorro, sus acciones de la bolsa, sus fincas, su ganado, sus empresas? No, ¿qué dejó el más rico? Todo lo dejó aquí. Hay algo más que eso mediato, que eso que nos consume el tiempo. Y por eso esta época de gracia es una época especial para entrar en Dios, para volver a Dios. ¿Y quién vuelve? El que se alejó. Ah, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Yo simplemente me dedico a trabajar y trabajar. Claro, reemplazaste en tu corazón a Dios por el trabajo. Y detrás del trabajo, ¿qué viene? ¿El dinero es malo? No, ¿cómo va a ser malo? Y mientras más mejor, desde que no sea un fin, sino un medio, y que nos sirva, no solo Dios nos bendice con él para nosotros ser bendición para los demás, y no es el Robin Hood, dale todo a los pobres y un pobre más no, ya eso lo hemos tratado en otras reflexiones, pero es tomar conciencia de la finitud y lo delimitado de nuestra vida. Es que como se nos olvidó ya el miércoles de ceniza, recuerda que tiene fecha de caducidad y de vencimiento. Y hablaba con estos amigos, todos pasamos ya de 50, no les voy a decir la edad real, mentiras que sí, 58 la mía, no sé si ellos la digan, empiezan después un declive normal en la vida, en la salud. El uno no duerme, el otro tal, el uno sufriendo de tal cosa, empieza uno a darse cuenta de la caducidad y que se acerca la fecha de vencimiento. Y entonces es donde uno se pregunta, recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Conviértete y cree en el Evangelio. Y no es que yo me convierta, aclaremos de una vez eso. En el profeta Jeremías es Dios el que nos convierte. Conviérteme, Señor, y me volveré a ti. Sedúceme y me dejaré seducir por ti. Él es el que hace la obra y nos da la gracia de volver a Él. Eso es lo que tenemos que pedir en esta época. Dame la gracia de ponerme en camino hacia ti y dejar en medio de estos 40 días del caminar por el desierto de nuestra vida toda la idolatría y todos los ídolos, porque es que uno dice que no. Y claro, el trabajo se convierte en un ídolo, el dinero, el placer, la fama, el qué dirán, todo. Y todo lo que reemplace a Dios en el corazón se llama ídolo. Tiene pies de barro y tarde o temprano se destruye. Y tarde o temprano se destruye y termina por destruirnos a usted, a mí y a nuestra familia. Por eso hay que revisar el corazón. Por eso al comienzo nos dijeron, rasgue el corazón y deje entrar a Dios, que Él lo va a iluminar a través de la oración, relación con Dios, del ayuno, relación con usted mismo, y limosna, relación con los demás. ¿Cómo está su vida? Y si sigue así, ¿dónde va a terminar? ¿Y cómo estoy llevando a cabo mi proyecto de vida? ¿Y cómo estoy viviendo? ¿Con sensatez o como insensato? ¿Cuánto le dedico a Dios? Aquí este texto nos va a decir.
Él quiere todo. Dios lo pide todo porque sabe que es lo único que nos hace felices. Si algo se descubre en el texto de la transfiguración, que es un adelanto a la resurrección y que nos muestra lo que nos espera y que nos da la fuerza para afrontar lo que sea en nuestra vida, es que solo la felicidad está en el encuentro profundo de ojos abiertos y de corazón palpitante con el Dios del amor, con el Dios de la misericordia, con el Dios buscador, con el Dios peregrino, peregrino que baja de Jerusalén en búsqueda de todas sus ovejas, con el buen pastor, con ese Dios que está loco de amor por usted y por mí, y que aún no lo conocemos, que aún nos quedamos como cuando aparecen aquí en el texto. Ve, aparecieron Moisés y Elías. Ah, sí, yo soy Antiguo Testamento, yo eso sí, leyes, normas, mandamientos, no. Después queda Jesús solo porque es Él la plenitud de la revelación. Es el rostro de Dios Padre, es la carne de Dios, es lo que Dios quiere, revelarse en Él a cada uno de nosotros, mostrarnos su ser en Jesús, a ver si así le conocemos, le seguimos y le amamos, no por miedo, no por cumplimiento, no para que seamos buenos y nos recompense, sino porque tenemos pleno convencimiento en nuestro corazón de que es el único camino para ser completamente felices. O detrás de usted trabajar 10 horas, 12 horas, 15, 17 diarias que está buscando. Todos de una u otra manera, en las religiones que sean, estamos buscando ser felices. Y solo hay una manera. ¿Qué hacemos pues? Escuchando al que nos creó, escuchando al Hijo del que nos creó, que hoy nos va a decir, este es mi Hijo. Escuche, hermano, escuche, saque momentos, saque ratos para subirlo, vamos a ver al monte, al encuentro conmigo, que le quiero hablar al corazón, lo quiero llevar al desierto en esta época de Cuaresma, como dice el profeta Oseas, te llevaré al desierto, le hablaré al corazón y te voy a seducir. ¿Cómo nos dejamos enamorar de fácil del dinero? Cada vez entiendo más hablando con diferentes personas cuando no solo el Papa, sino la Escritura le da el título de Señor, o sea, el que manda, o sea, el que se apodera de ti. Uno de estos amigos míos me decía y me lo confesaba, Chucho, uno se enseña un ritmo de vida a una entrada X de plata al mes y no es capaz de dejarlo. Le decía yo, no le puedo decir el nombre, le decía, claro, le recordaba, por eso el Papa cuando nos visitó en Colombia habló tanto de eso, de ojo, que el dinero es el Señor y reemplaza el Señor con minúscula y reemplaza al Señor con mayúscula y se apodera de uno, se apodera del mundo, ya no queda tiempo para los hijos, para la familia y es trabaje, trabaje y trabaje, acumule, llene graneros, llene cosas y toda esa plata ni se la alcanzan a gastar. Y entonces, ¿qué queda? Un profundo vacío en el corazón, que ojalá lo descubramos a tiempo y lo podamos llenar en esta época de Cuaresma con el encuentro con Dios, con el volver a la casa del Padre, con retornar a lo esencial, con salir del desierto y pasar al paraíso, con descubrir qué es lo primordial en mi vida, porque como no hago altos, por eso es que Jesús aquí, ya pasó, recuerden, primero y segundo domingo siempre igual, primero tentaciones, las vamos a tener siempre, y si cedemos nos perdemos la oportunidad de salir del desierto de nuestra vida y descubrir el paraíso, y no solo en el que Dios nos puso, sino el que nos tiene preparado. Y entonces creemos que el paraíso es nadar en plata, placer, ser reconocido, fama, gran predicador, Ave María, qué maravilla, es que no me gusta sin usted. No, pues creemos que son esas banalidades, esas minucias, y lo fundamental y primordial no lo descubrimos. Por falta de, haga así, limpiese esas orejas. Falta de escuchar al que tiene palabras de vida eterna, al que puede mostrarnos cómo cambiar el rumbo, porque es que pasar
en Cuaresma, atravesar el desierto y salir al paraíso es transformación. Aquí vamos a ver la transfiguración, metamorfosis, un cambio, aparece algo que no se veía hasta ahora. No quieres que aparezca Dios en tu vida, no queremos. Que reflejemos como en un espejo la gloria de Dios, que tengamos el buen olor, que de una vez por todas nuestra vida se convierta y llegue a ser lo que Dios pensó para cada uno de nosotros, ser profundamente felices. ¿O no has descubierto que es que en el dinero que tienes no está la felicidad? Ayuda, claro. ¿Acaso soy bobo para negarlo? ¿Acaso soy bobo para decir, no, es que no hace falta el dinero? Claro que hace falta, pero antes que el dinero hace más falta el único pan que nos calma el hambre en medio del desierto de nuestra vida y nos quita la sed, Jesús. No muchos lo descubrimos o lo descubren, en ese proceso estoy, pero es el único capaz de transformar nuestra vida y es el que siempre toma, como vamos a ir viendo en este texto, la iniciativa. No se cansa, no duerme ni dormita el guardián de Israel, nuestro guardián, nuestro hermano Jesús, el Dios de la vida, no descansa hasta que todos sus hijos entren a la fiesta, se sienten al banquete, se sientan amados, se sientan valiosos, sientan que vale la pena vivir a pesar de la cruz. Vamos a ver, ya lo anunció y Pedro dijo, no, cruz, tienes que morir y ser insultado, miles de cosas. No, Señor, ¿cómo es de bueno la religión que yo practico? Que esa es, ahí no hay dolor, ahí no hay cruz, ahí no hay que negarse a sí mismo, hay que dar limosna, sí, pero si vieras que yo, Señor, mantengo bello el marrano mío en monedas de 50 y de 100 pesos, y cada que voy para la parroquia, las moneditas de 50, porque qué tal que vean que yo no he hecho. Usted me está entendiendo. Nos vamos a quedar así toda la vida. No vamos a dar el paso. No vamos a ir más allá de donde acostumbramos ir en la fe en todas nuestras realidades. ¿Cómo necesitamos dejarnos guiar en esta Cuaresma por la palabra de Dios? Jesús mismo que nos habla. Evangelio según San Lucas. Y ya pasó este texto hace unos días. Capítulo 9, versículos 28 al 36. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. La transfiguración. La manifestación donde Jesús nos deja ver su gloria, lo que nos espera. El cambio que necesitamos. Necesitamos transfigurar nuestra vida y que en cada uno de nosotros se refleje el rostro de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nada de palabra, nada de Eucaristía, nada de oración? La Cuaresma no nos dice nada. Las épocas de gracia se nos van en, ay, gracias, Señor lo bendiga, que todo esté muy bien. Una época especial para entrar en Dios. ¿Y quién entra? El que salió. ¿Y quién vuelve? El que se fue. ¿Y quién pide la gracia de convertirse? El que se da cuenta de que por el camino que va a destruir su familia, su hogar, sus hijos y su vida misma. Porque es que nada peor que el que está comiendo algarrobas y no se da cuenta. No ve, ya almorcé, 3 algarrobas, estoy como lleno. Mañana algarrobas. No, tengo que quitársela a los marranos porque es una lucha diaria, pero yo estoy como bien. Ve, tu hogar se está destruyendo. Ve, tus hijos no te hablan. No, pues normal, es que hay papás, hay familias en que casi no se hablan. Nada peor que el que tiene un cáncer y le muestran la radiografía y dice, no, eso fue que atravesaron la mano cuando iban a tomar la placa. No, tenés una masa. Y cuando uno hace ese buen diagnóstico, dio un paso gigante en buscar la enfermedad o al médico. ¿Quién? Jesús, que con su espíritu nos guía por el desierto de nuestra vida y nos lleva de la mano a la casa del Padre. Y llama antes y le pone un mensajito de WhatsApp. Papá, ahí te envío otro. Vaya prendiendo el asador y prepare el ternero. Usted me entiende.
Qué lindo es Jesús. Qué lindo es el Dios que tenemos. A la distancia, mirando todos los días, cuando usted y yo decidimos volver, dejar atrás esa vida de mendigos, de esclavos, sumergidos en el pecado y comenzar de nuevo. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, de lo anterior, de la multiplicación de los panes, de la profesión de fe de Pedro, de todo lo que había acontecido, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Qué interesante les decía ahora, después de todos esos acontecimientos, de hablar de la pasión, de la cruz, de ver ese, cruz, pandemia, elecciones, tal candidato, tal cosa, lo otro, mi familia, desempleo, la canasta familiar como está, de esto, lo otro. Nos toma consigo Jesús, a usted que me está escuchando y me está viendo, y a mí mismo, a los cercanos, Pedro, Juan y Santiago, los 3 cercanos que estuvieron con él en la resurrección de la hija de Jairo, en el huerto de Getsemaní, y aquí en la transfiguración, porque es que usted y yo para Dios somos los cercanos, no los lejanos. Es que a mí Dios no me tiene en cuenta, no, a los cercanos. Y si algo nos dice de entrada es que esta transfiguración que va a orar Dios Padre en Jesús y que pretende que nosotros también nos transfiguremos, primero es con los más cercanos. La primera transformación en nuestra vida tiene que ser con los más cercanos. ¿Quiénes? La familia, el esposo, los hijos, los primos, los del trabajo, los vecinos, porque es que casi siempre expertos en transfigurarnos con los demás. No, él es un amor, me dicen a veces cuando escucho a parejas, él es un amor con todo mundo, pero en la casa es un ogro. En la casa no se le puede hablar. No, pero eso sí, él es muy perseverante en todas sus cosas espirituales. Tomó consigo, fue él el que los llamó a Pedro, a Juan y a Santiago. Somos los cercanos del Señor. Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. San Agustín, tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Sin sentido. Estaba sin sentido, absorto en las cosas del mundo. Tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Tomemos conciencia de quién nos habita. Transfiguración, Dios asciende, el ser humano, asciende y Dios viene a inhabitarnos, a habitar en cada uno de nosotros. El reino de Dios está dentro de ti, Dios está dentro de cada uno de nosotros, no lo olvidemos. Y subió al monte a orar, ahí nos podríamos quedar hoy. Los tomó consigo, ¿para qué? Para subir al monte. ¿Y qué subir al monte? Para sacarlos de la monotonía, de la rutina, de la desesperanza, de la tristeza, del sinsentido, para ir a orar. Es que necesitamos, si algo nos dice este texto, es que para poder transfigurarnos necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Si es el trabajo, el ídolo que tenemos, parar. Y no solo para irnos al mar, qué bueno, a Coveñas o no sé, allá donde usted vaya, sino para subir al monte. Y subir al monte requiere esfuerzo. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta es en telesférico, en el metrocable. No, muy bueno, contratemos unos caballos, decimos aquí unas bestias y subimos en caballo. No, subir para orar, porque es que Él nos va a hablar. Él nos va a mostrar algo muy importante, se va a manifestar en nuestra vida, requiere esfuerzo, requiere hacer silencio. Los saca de la multitud y los lleva al monte a orar, porque si algo nos enseñó Jesús es que siempre en todos los momentos de su vida, antes de cosas importantes, de decisiones, iba a la fuente, a hablar con su papá, a orar, a hablar con Dios, porque ahí es donde a través del Espíritu se nos da el discernimiento para tomar las decisiones importantes en nuestra vida. Pero como las tomamos es según, aquí en internet, San Google, un amigo, tal cosa, no. Siempre con el Padre, y es muy lindo porque tanto en la transfiguración como en el huerto de Getsemaní, en esa angustia y en la cruz, llamó a Dios Padre.
que es lo que nos enseña. Cada cuánto subes al monte a orar. Chucho, vivo en el valle de no sé qué y no hay montes. No, usted me está entendiendo. Cada cuánto deja a un lado sus ocupaciones, preocupaciones, estrés, trabajo, comodidad y nos desacomodamos para subir al monte, que es el signo del encuentro con Dios. Pero es que dejar, sí hay que dejar. Esforcémonos, esfuérzate y sé valiente, esforcémonos por conocer a Dios. Rememos, mar adentro, pasemos a la otra orilla, subamos al sicomoro como Zaqueo para poder ver a Dios, o mejor dejarnos ver por Él. Vende todo lo que tienes y sígueme. No, yo voy para otro movimiento, Jesús. En otro no me exigen tanto. Y nos perdemos del gran negocio, les he dicho, de nuestra vida, el encuentro con el Dios de amor. Subió al monte a orar, y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, y he aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías. Pero escuchemos, ojo. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos se volvieron blancos como ningún batanero pudiera dejarlos en la tierra, dicen los otros evangelios. Pero ¿qué pasó mientras oraba? Su rostro se mudó. ¿Usted se ha mudado? Sí, claro. Chucho, llevo como 8 cambios de vivienda. Mire qué lindo. Mientras oraba, cambió su rostro. Mientras oramos, mientras sacamos tiempo para estar a solas con Dios, Él va a producir el cambio de esa situación que le estamos pidiendo, nos ilumine, transforme o nos muestre luz para salir de ahí. Y es muy lindo, cambió que el rostro, que es el reflejo del rostro, los ojos son el espejo del alma, de lo que abunda en la boca es lo que hay en el corazón, el rostro refleja lo que hay en el profundo de mi corazón. Entonces nos está diciendo, saquemos tiempo para orar, para subir al monte, para desacomodarnos, para ir al encuentro con Dios, que la oración va a producir ese cambio que estamos esperando. Y cambió el rostro de ¿qué? El de Jesús, ya vimos. Y sus vestidos se volvieron blancos, resplandecientes como la nieve, tanto que ningún batanero de los que los limpian pudiera dejarlo así, porque es que lo que va a producir la oración en nuestra vida es algo que ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni la persona más especial del mundo pueda hacer. Y uno no saca tiempos para orar. Uno no lo saca, uno hace una oración ahí de 5 minuticos, hace rezos como los loritos, y empiece y dele y dele y lea y lea y lea. No, entra en tu interior y tu Padre que ve en lo secreto te mostrará qué es lo que te está haciendo daño, qué es lo que hay que arrancar, qué es lo que nos muestra. Miren qué lindo aquí es que la transfiguración se produjo, el cambio se produjo mientras oramos, que es lo que necesitamos transfigurar, pero si no oramos, si es por nuestras propias fuerzas que pretendemos ese cambio, nunca lo vamos a ver. Empieza a orar y tu rostro va a cambiar de la desesperanza a la esperanza, de la tristeza a la alegría, de la soledad a la compañía con Dios. Vas a producir maravillas. Es que la oración nos va a permitir experimentar aquí en la tierra ese pedacito de cielo, decía San Benito Cotolengo, que hace más fácil llevar las amarguras de la tierra. La oración nos permite, como la transfiguración nos lo va a permitir, experimentar ese pedacito de cielo que hacen más fácil y más llevaderas las amarguras aquí en la tierra. ¿Y el rostro de quién cambió? Sí, ¿leíste? Vuelvo y te leo porque de pronto nos distrajimos. Y mientras oraba, su rostro se mudó.
Ajá, qué interesante cómo en la oración tengo que pedir no que cambie mi esposo, mi esposa, mis hijos, los políticos, orar por todos, gobernantes, claro, sin excepción, por todas las personas del mundo. Pero esa oración bien hecha lleva a que el primer cambio se dé en quién. Sí, oíste bien. No fueron. La reacción después va a ser de Pedro, Juan y Santiago, y Pedro tomó la iniciativa, pero el rostro que cambió mientras oraba fue el de Jesús. Si nuestras oraciones, devociones, prácticas religiosas no nos están llevando a que el primer cambio se dé en mí, no sirven para nada. Si el ayuno, la oración y la limosna no nos están llevando a que cambie ese corazón mío de piedra en uno de carne, a arrancar lo que sé que me está haciendo mal, lo que sé que está destruyendo mi proyecto de vida, que lo descubro con el ayuno. Revise, haga un alto y revise, porque es que después la reacción de Pedro, Juan y Santiago va a ser debida al cambio que vieron en Jesús en el rostro. Es decir, me estás entendiendo, el cambio en tu pareja, en tus hijos, en tu contorno, en el trabajo, en tu entorno, perdón, en el trabajo, en tu relación con los primos, lo vas a ver después de que cambies tú. Por eso el inicio de Cuaresma decía, rasgue el corazón usted. Ay, qué bueno que lo rasgaran a mi esposa, esa sí que lo necesita. No, es en nosotros donde primero tiene que operarse ese cambio. Si estamos orando, subiendo al monte, y ya nos va a decir, escuchando. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder de reengendrar, de dar muerte cuando hay, de dar vida cuando hay muerte, de transformar las tinieblas en luz. La palabra encarnada, Jesucristo, produce y obra milagros en cada uno de nosotros. Y sus vestidos se volvieron blancos. Vuelvo y le leo esta partecita. Su rostro se mudó. Hombre, se mudó. ¿A dónde? Se fue la ira de mí. Se fue la amargura. Porque es que voy para una... Estamos caminando hacia una fiesta. Ay, pereza, voy a esa fiesta. Hay langosta, hay camarones, hay salmón, no, qué pereza. Pareciera a veces, pareciera que el encuentro con Dios nuestro, el caminar hacia el encuentro con Dios fuera el caminar hacia la amargura. Por eso es tan lindo cuando Moisés toca con el madero el agua, se fue la amargura. Es que Dios es el único que cambia y opera a través de la oración, de ese diálogo amoroso con Él. Esas cosas que usted y yo no hemos podido. Y nos transforma, mientras vamos orando. Se mudó, se fue el genio y el temperamento difícil. Se mudó la incapacidad de hablar y de dialogar con los demás. Por eso es tan importante orar antes de, en medio de y después de. No hay discipulado sin oración. No hay vida cristiana sin oración. Es la que produce el cambio, pero perseveramos en la oración. Acuérdense la viuda inoportuna, la necesidad de orar constantemente. Y la viuda no, Jesús, leamos los evangelios. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, se puso de pie y se fue a un lugar a orar. Subió al monte a orar. Ayúdenme, velen conmigo, se retiró a orar. Que el ejemplo no lo dio él, y de ahí sacaba la fuerza para no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo sé que nunca abandonas al justo. Y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, y he aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías. Les decía que en uno de los otros evangelios, Marcos o Mateo, no recuerdo, decía que nadie los puede dejar así. ¿Qué nos quiere decir? Que esa limpieza de corazón solo la puede hacer Jesús, que no somos nosotros, que no es por nuestras... No nos vamos a proponer, vamos a tratar, este año sí, no, que ningún batanero los podía dejar de tal color. El blanco hace referencia a pureza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús obrando, el Dios Padre obrando en nosotros a través de la oración y con la fuerza de tu Espíritu nos va a dar tal transparencia
que podremos tener unas mejores relaciones. Que los otros van a notar en cada uno de los otros, notan en cada uno de nosotros que algo pasó. ¿Qué pasó? Que Jesús está pasando por nuestra vida. Y conversaban con él dos hombres, Moisés y Elías. Moisés, el profeta de Deuteronomio 18:15, y ya está anunciando: les daré un profeta mayor que Moisés, a él escuchadle. Nos remite al Antiguo Testamento. Elías, el profetismo, hablaban con él el Antiguo Testamento, o sea que ya está mostrando que en Jesús se está cumpliendo o se cumplen todas las profecías. Nos está diciendo ya, hay alguien más. Antiguamente y de muchas maneras habló Dios a su pueblo por medio de los profetas, por Moisés, tablas de la ley, monte Sinaí, aquí es el monte Tabor, el de la transfiguración. Ahora en la plenitud de los tiempos nos va a hablar a través de su Hijo Jesucristo. Por eso al final desaparecen y queda solo, no están Moisés y Elías, queda solo Jesús, en el sentido de que da cumplimiento al Antiguo Testamento, a la ley, y los profetas tienen su cumplimiento en Jesucristo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros nos quedamos en oración del Antiguo Testamento. Ojo, no que no se pueda orar desde el Antiguo Testamento, sino que nos quedamos en Antiguo Testamento como si ya no hubiera venido muerto y resucitado por cada uno de nosotros Jesús, como si Dios no lo hubiera resucitado ya, como si la muerte no hubiera sido vencida, y nos quedamos en Moisés y Elías, en las prácticas, en la Torá, en los preceptos, en esas normas, y conversaban con él. Es que la oración es un diálogo. La oración es hablar de amores con aquel que sabemos nos ama. Y en la oración, ¿qué es lo que sucede? Me transfigura, me transforma, me renueva, se muda de mí todo lo que no es de Jesús. Eso es muy lindo, cuánto llevamos tratando de que se mude de nuestro interior un pecado, digámoslo así, un desacierto, la droga, el adulterio, miles de cosas. Pues hay que insistir más en la oración. Y hablaba Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. La transfiguración es el inicio del éxodo de Jesús definitivo hacia la casa del Padre, el retorno a la gloria que tenía antes de descender del cielo del lado de su Padre. Nosotros también en esta vida estamos en un éxodo hacia la casa del Padre, pero nos estancamos y dejamos de caminar y dejamos de insistir, y se nos va volviendo rutina las épocas de gracia, se nos van volviendo rutina las épocas de gracia que nos regala la iglesia, que somos todos nosotros, la iglesia, convocados a la salvación. Las desperdiciamos, época propicia para entrar en Dios. Conversaban de su éxodo, ya viene la pasión, muerte y resurrección. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Pedro y los discípulos estaban, ¿qué? En los otros dice, Pedro asombrado dijo, qué bueno es estar aquí. Aquí dice cargados de sueño, fatigados. Claro, es que en este camino de Cuaresma, con todas las tentaciones encima, cada rato nos llega el cansancio y el sueño. Te falta mucho para acabar. Esto va a ser muy largo. ¿Dónde es más cortico? La Eucaristía en aquel centro comercial dura 12 minutos, es más buena. Yo ahí mismo salgo de eso. Pero permanecían despiertos, porque es que ante la presencia de Dios no podemos quedar indiferentes. Optamos por Él u optamos por vivir sin Él. No decidir por Dios es ya decidir. Sí, usted me escuchó y entendió. No decidir por Dios es ya decidir. Veían la gloria de Dios, veían el rostro de Jesús y sus vestidos resplandecientes. Y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Organizó adecuadamente el orden. Es que primero no es la ley, primero no son los profetas, primero es Jesús. Qué bueno es estarnos aquí. Se los dije al comienzo.
La felicidad solo la encontramos en Dios, en el encuentro definitivo con Dios. Les permitió Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo ver un pedacito de cielo, y por eso dijo él: qué bueno es estarnos aquí, quedémonos aquí. Es que en la presencia de Dios comprobamos que no necesitamos absolutamente nada más, que solo Dios basta. Aquel lo que aprendemos atravesando 40 días y 40 noches el desierto, que solo Dios basta, que no son las codornices y el maná y el agua que sale de la roca, aunque es símbolo de el maná verdadero, que es Jesucristo, y del agua que brota del costado, que es su espíritu. Pero entonces, cuando vemos un pedacito de cielo, cuando tenemos una experiencia que las hemos tenido de transfiguración aquí en la tierra, decimos: qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estarnos los hermanos aquí en presencia del Señor, en comunidad. Hagamos 3 tiendas, acampemos, y no es el sentido de hagámosle a Jesús, sino permitamos que Dios, les decía, inhabite, entre a es Él el que hace la tienda en lo profundo de nuestro corazón si lo dejamos, y transforma radicalmente nuestra existencia. Es que miren qué lindo, en este texto nos está mostrando la palabra de Dios, qué es lo que nos espera. Ahora les dije, la mayoría de nuestras desgracias son por perder de vista no solo a Jesús, sino el proyecto, el sentido de vida y hacia dónde vamos. Salimos de la casa del Padre y regresamos a la casa del Padre, y se nos olvida, y entonces en ese camino nos perdemos fácilmente, y vienen nuestros desiertos, nuestras soledades, nuestras muertes. Muerte a nivel de pareja, muerte en la relación con nuestros hijos, y una tristeza y una soledad profunda en nuestra vida. Qué bueno es estarnos aquí, maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía, sin saber lo que decía. Ante la manifestación de Dios, de la gloria de Dios, la doxa, la pesadez de Dios siempre nos desborda. Siempre tratamos de explicarla con palabras de acá, pero siempre nos desborda, siempre nos supera, siempre nos gana. Pero qué bueno es estar en la presencia del Señor. Lo hemos comprobado. Cada rato nos vamos de la casa del Padre. Cada rato volvemos y reclamamos la herencia como el hijo pródigo. Dame lo que me corresponde. ¿Qué cuento esto del Señor? ¿Qué cuento esto de comunidad? ¿Qué cuento esto de grupos de oración? ¿Qué cuento esto de ir a la Eucaristía? No, yo no necesito nada de eso. Yo solo me basto. Vamos a hacer 3 tiendas. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Es que en medio de la oración el Señor viene. Dios viene y actúa y se manifiesta. Sombra, la nube, signo de la presencia de Dios. Recuerdan a Moisés en el monte Sinaí, y su rostro resplandeciente reflejaba el rostro de Dios. En medio de la oración siempre se manifiesta Dios. Se ha manifestado y se va a manifestar. Nos cubre con su presencia. Nos cubre con sus alas. Nos cubre y nos abraza con sus brazos. Nunca nos deja solos. Nunca en la oración estamos solos. Nunca Jesús nos abandona en medio del desierto de nuestra vida. Siempre nos acompaña, allana nuestros caminos y nos guía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. ¿Y qué nos dice hoy la voz de Dios para poder transfigurarnos, para poder cambiar nuestra vida, para poder cambiar esta realidad de nuestro país, del mundo entero, de la relación con nuestros hijos, de la relación contigo mismo, que quizás eres tu peor enemigo? Este es mi Hijo. Por fin se responde a la pregunta que recorre antes el Evangelio, y especialmente en el Evangelio según San Marcos. ¿Y quién es este? Y hasta el viento y el mar enmudecen. No, no es Elías, no es Juan Bautista, no es Moisés,
es alguien mayor que Moisés, es un profeta más grande que Elías, es el Hijo de Dios vivo. Para ti, ¿quién es Jesús? Aquí acaba de responder a esa pregunta, ¿y quién es Jesús? ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar enmudecen? ¿Quién es este que los demonios le obedecen? ¿Quién es este que sana, que cura? El Hijo de Dios. Y nos dice qué hay que hacer para poder transfigurarnos, transformar nuestra vida, vencer las tentaciones en medio de esta cuaresma, para llegar como hombres y mujeres libres a celebrar Pascua. Escuchadle. Y este es mi Hijo elegido, se lo dice a Jesús y nos dice hoy a cada uno de nosotros, escuchadle. Cuánto insistimos en las reflexiones, cuánto dice la Escritura, nos lleva otra vez al bautismo. ¿Recuerdan? Este es mi Hijo muy amado, a él escuchadle. Y escuchadle es obedecer. ¿Qué hay que obedecer? Vengan conmigo al monte a orar. Perseveren, no desfallezcan, tomen su cruz, niéguense a sí mismos y síganme. Vendan lo que tienen, busquen primero el reino de Dios. ¿Quieren ser felices? Amen primero a Dios y al prójimo como a ustedes mismos. Escuchadlo, obedecedle. La fe viene por la escucha de la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Dios mismo y Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonada, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie lo que habían visto. En otro evangelio sinóptico dice muy lindo, y cayeron rostro a tierra. O sea que ante la presencia de Dios, ante la oración, se dobla nuestro orgullo y nuestro ego y caemos rostro a tierra. Somos capaces de reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza del amor de Dios que nos habita y nos envuelve en esa nube y nos acompaña como acompañó al pueblo, como una columna de fuego en la noche y como una columna de nube en el día. ¿Te quieres transfigurar? ¿Quieres mostrar el rostro de Dios a los demás? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cómo estar viviendo este caminar de Cuaresma, estos 40 días que ya llevamos bastantes? ¿Cómo los estás viviendo? ¿Los viáticos los has sacado? ¿Oración, ayuno y limosna? ¿Las lecturas están siendo la guía en medio del caminar por el desierto? ¿Te sigues refugiando en los oasis que propone el mundo o ya has descubierto que el oasis verdadero es Jesucristo que camina a tu lado? ¿Crees que no tienes nada que cambiar? ¿Crees que como estás muy bien? ¿Eres feliz de la manera en que estás viviendo? ¿Qué refleja tu rostro a los demás y a ti mismo cuando te miras al espejo? Y mientras oraba, su rostro se mudó y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Qué bueno es estar aquí, dice Pedro. Hagamos 3 tiendas. Ya has tenido experiencias de pedacitos de cielo que Dios te ha permitido y se te han olvidado. Si algo tiene este texto importante es que Jesús los lleva y nos lleva hoy a vivir esta experiencia, porque no nos podemos quedar ahí, sino que hay que bajar a asumir la cruz y a vivir todas las realidades que nos tocan. Por eso Pedro no asimilaba bien, porque le faltaba todavía Pentecostés, pero no nos podemos quedar solo en el Tabor, se los he dicho. Ay, quedémonos aquí, adoración, oración y no más, no. Hay que descender del Tabor porque viene el camino hasta Jerusalén, a entregar y dar la vida, y aún allá llamó a Dios Padre, y eso es lo que Él quiere que nosotros también hagamos. Que de estos momenticos de cielo no nos olvidemos, que en los momentos de crisis y de angustia subamos de la mano llevados por Jesús al Tabor a orar, a clarificar, a tener experiencia de ese amor de Dios, a ver nuevamente la gloria de Dios y tomar la fuerza para afrontar todo lo que nos va a tocar
vivir. Señor Jesús, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque hoy con esta palabra nos sentimos llevados por ti al monte, al encuentro con Dios tu Padre y nuestro Padre. Gracias porque nos muestras que los sufrimientos del presente, de ahora, que lo que me está sucediendo, que me tiene angustiado, que me tiene, como decimos nosotros, bajito de ánimo, en soledad, en tristeza, no es nada, nada comparado a la gloria que nos espera. El cielo y el encuentro definitivo contigo. Permítenos sacar más tiempo de nuestro tiempo para subir al monte, a experimentar pedacitos de cielo que llenen profundamente del amor de Dios nuestro corazón y nos den la fuerza para mirar todos los acontecimientos de nuestra vida a la luz de la resurrección tuya, Señor, a la luz de lo que nos espera. Y ayúdanos también a no quedarnos en el monte, a aprender a descender, a bajarnos y a darnos cuenta que hay muchos que necesitan estas palabras de aliento, que necesitan ver en nosotros, en nuestras actitudes, tu rostro, Señor, para poder también ellos tomar la fuerza para seguir caminando de regreso, no solo al encuentro contigo, sino al banquete que nos espera en la casa del Padre. Gracias infinitas te doy, Señor, y te damos por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.